Hola otra vez, para los que nos vimos temprano y para los que no, pues los saludo desde acá, desde México. Eh, Vamos a estar platicando en los próximos minutos de algunas de las experiencias que me han tocado vivir y algunas otras que no son mías, pero que amablemente las compartieron conmigo algunos amigos o que en su momento pues me tocó verlas, aunque no de primera mano. Bueno, también les platico un poquito de antecedentes. Yo armé esta presentación como una manera de, podríamos poner entrecomillado, protesta, porque me invitaron a un evento, entonces yo amablemente iba a hacer mi conferencia sobre la importancia que tiene el Dungeon Master para una mesa de rol, pero me dijeron que no era por ese lado, que lo que estaban haciendo era diferente, que el evento más bien era de construir la figura del Dungeon Master. Entonces fue una de esas cosas que me removieron mucho la creatividad, porque dije, puedo dar exactamente el mismo mensaje, pero desde una perspectiva diferente. Y entonces, pues, volteé el contenido de mi presentación y quedó esto que vamos a ver. Entonces, espero que lo disfruten. La verdad es que muchas de estas anécdotas son bastante divertidas, nos recuerdan mucho de lo que hemos pasado en las mesas y es un ejercicio interesante también, sobre todo porque sabemos que hoy en día tenemos una buena cantidad de personas que se están incorporando a jugar, no solo Calabozos y Dragones, sino afortunadamente mucho de rol en general. Y siempre es bueno tener un poco de nociones sobre qué es lo que pasaba antes. Algunas de estas cosas puede ser que sigan pasando ahora. Entonces, pues eso también es importante que lo vayan conociendo, no como no como una advertencia de no entres al rol, sino como aguas. Si esto te está pasando, pues abre los ojos. Y esa es la intención de la presentación. Bueno, pues me presento. Para los que no me conocen, la gente en el mundo real me dice Edgar Ramírez. Los amigos roleros, pues me dicen Master Edge. Y yo siempre me defino como un rolero de tiempo incompleto porque como adulto responsable, pues tiene uno que estar cubriendo ciertas responsabilidades, parte de lo que nos hace la vida adulta. Entonces, me van a ver seguramente desaparecer un poco de la pantalla en algunos momentos. No piensen que me dio el pánico escénico, es porque tengo que atender el changarro, como decimos acá en México. Y bueno, como antecedentes, se siente bien chido decir yo soy rolero desde el milenio pasado. Empecé como muchos otros con Calabozos y Dragones, pero al paso del tiempo pues he ido probando otros sistemas, otros juegos, y eso también es otra de las cosas que me gusta mucho comentarle a las personas. O sea, no todo el rol es fantasía, no todo el rol es Calabozos y Dragones, hay muchísimas variantes en distintos sistemas, en distintos formatos, dense la oportunidad de conocerlos. Por otra parte, pues me gusta mucho como a la mayoría de los roleros juntar daditos, diferentes formas, tamaños, colores. En mi caso, por ser la mayor parte del tiempo Dungeon Master o narrador, pues tengo mi set para cuando se trata de eso. Pero también tengo mi respectivo set cuando se trata de ser jugador. Entonces trato de que sea un set para Master y un set para jugador por cada uno de los juegos que juego. Y bueno, la colección va creciendo. Por otra parte, así como dicen en las entrevistas laborales, tres cosas que te definen. Bueno, a mí me definen el rol, el café y los gatos. Mis publicaciones en Facebook, en Instagram y en otros lados, pues eso es de lo que más hay. Y lo más bonito es que todo eso se puede juntar en la misma sesión. También es importante hacer dos aclaraciones. La primera, que la presentación la elaboré hace unos meses,
precisamente como parte de nuestra participación en la celebración del Día Mundial del Arte. Más adelante va a haber una conferencia por parte de mi amiga Lupita Berumen, quien es la principal impulsora de que los juegos de rol se consideren arte aquí en México, y ella pues precisamente les va a hablar de todo lo que ha sucedido para que eso sea una realidad acá en México. Y pues muy orgullosamente también digo que todos estos esfuerzos son lo que permitieron que en octubre pasado varios de nosotros estuviéramos presentando diferentes propuestas de rol en el Festival Internacional Cervantino, que pues todos sabemos es el festival cultural más importante de Hispanoamérica. Y la otra cosa es que pues esto requiere hacer un bonito disclaimer, porque pues como yo soy muy dado al humor negro y un poco al sarcasmo cuando se trata de este tipo de cosas, pues bueno, puede ser que por ahí algún Dungeon Master que tenga su mastericidad frágil, pues sienta las pedradas. Pero pues tengan por seguro que la intención de esto es más de corte informativo o humorístico que propiamente hacer algún tipo de reclamo o de pedradas, como decimos aquí en México, hacia alguien en particular. Ahora que si a alguien le quedó el saco, pues ya qué le vamos a hacer, ¿verdad? Y pues iniciemos con esto entonces. Si un día no hubiera tenido Dungeon Master, yo me habría salvado de esas reglas que quién sabe de dónde las sacan, pero que cuando las buscas en el libro, pues no están. O peor aún, el libro es materia que solamente está disponible para el señor Master y tú no tienes ni siquiera derecho a tocarlo. Déjenme les platico que por allá en mis inicios, el milenio pasado, obtener un libro de rol era una de esas cosas dificilísimas. Estamos hablando de que muchos de nosotros conocimos los primeros manuales que eran fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Así que, pues, muchas de las veces, ese era uno de los motivos por los que la gente no prestaba sus manuales, porque pues era difícil obtenerlos. Pero también ya sabemos que hay muchos másters que les gusta hacer las cosas a su modo. Otra de las típicas es que, y aquí sí he tenido algunos desacuerdos con otros colegas, porque anteponen la famosísima regla de oro como justificación de muchas cosas. Y recordemos que la regla de oro nos dice que nosotros al momento de que planteamos una historia para nuestros jugadores, tenemos el derecho de quitar y poner en pos de la diversión. Entonces, lo que lamentablemente muchas personas hacen es que justifican con eso el que su interpretación de las reglas o su forma de plantear algún juego es de tal o cual forma, cuando en realidad pues es simplemente por las carencias que tienen. Nos sucedió en una ocasión de recién que había salido el juego de rol de Juego de Tronos, válgase, el de Ice and Fire Role Playing, que la chica que nos narraba eh, pues no terminó de leer el manual, entonces todo lo que no leía y ajustaba con las reglas de ese juego, lo resolvía como si fuera Calabozos y Dragones. Entonces, pues ya estábamos jugando Calabozos y Dragones en la ambientación de Juego de Tronos y pues ya no te sabía Juego de Tronos. También ha sucedido que pues nos han tocado algunos másters, narradores, guardianes, que pues no saben lo suficiente y pues entonces uno también tiene que darse a la tarea de entender cómo es que está funcionando el juego, por qué tales o cuales tiradas se hacen de una manera y no de otra, cómo se utilizan algunas de las tablas. Y pues eso es bien importante porque a fin de cuentas el hecho de que alguien se haya tomado la molestia de diseñar un conjunto de reglas para el juego, pues hacen que uno tenga la responsabilidad de cuando menos conocerlas
y en la medida de lo posible, pues también ponerlas en juego tal como fue previsto. Sabemos que no todos los sistemas son perfectos y que por lo menos las primeras versiones de muchos de los juegos que se hicieron hace unos 10, 15 años para atrás, pues no tenían nada de fundamentos de teoría de juegos, no tenían diseño estructurado que viniera de un antecedente académico o cuando menos que tomara en consideración los errores y aciertos que otros juegos habían tenido en el pasado. Entonces eso también es bien importante porque uno como jugador y como narrador tiene la obligación de conocer el juego y conocer el juego implica mayormente las reglas, pero también el famosísimo lore. Y aquí los jugadores de Vampiro la Mascarada y de todo lo que tiene que ver con Mundo de Tinieblas me darán la razón. Es más importante muchas veces ese lore que como tal la forma en la que se resuelve una pelea o un encuentro. Ahora, precisamente en ese sentido tuvimos un máster, nuestro primer máster por cierto, que tenía una forma muy particular de ser pasivo-agresivo, porque cada vez que había una forma en la que los jugadores estaban pensando en cómo darle la vuelta a un problema y era algo que rayaba en la ilegalidad de las reglas o que explotando una de esas deficiencias en las reglas, pues se aprovechaba. El máster lo que nos decía era, pero así como se lo están haciendo ustedes, entonces yo también lo puedo hacer. Y más de uno le pensaba para poder llevar a cabo su plan tal y como lo había concebido, precisamente por eso. Entonces, una de las cosas que me quedaron muy claras de esa época es que tú como narrador no puedes, o mejor dicho, no debes hacer que tus jugadores tengan miedo de su creatividad. Si es algo que está dentro de las reglas o es algo que fomenta la cooperación, la diversión, déjalo que pase. Pero también es importante que no hay que permitir que en aras de eso la historia pierda sentido o que se contradigan algunas reglas que son propias del mundo en el que se está jugando. Así que también hay que tener cuidado con eso. Eh, sigamos entonces. También esto es algo que nos sucedió muy al principio cuando empezamos a jugar y es que resulta que pues en nuestra tierra era muy raro que hubiera jugadores de rol y muchísimo más raro que hubiera narradores. Y la otra cosa importante es que algunos de estos narradores eran peores que el narrador que teníamos. Entonces, me acuerdo que un Dungeon Master que tuvimos nos platicaba que cuando él era jugador, el narrador que tenían acostumbraba que cuando ya habían recolectado muchos artículos mágicos y él consideraba que era demasiado, les pasaba una neblina misteriosa que los envolvía y cuando la neblina se disipaba los dejaba encuerados, así, sin siquiera ropa encima. Y bueno, pues te plantean esa situación y dices, pues por muy malo que sea mi Dungeon Master, pues no es tan malo como ese, entonces, pues aquí le seguimos. También otra de las cosas que suceden con mucha frecuencia es que algunos de nosotros, sobre todo cuando estamos empezando en la chamba de ser Dungeon Master, nos aventamos ciertas incongruencias o cosas que decimos, no, pues esto se ve bien aquí y allá, pero pues realmente a veces ni siquiera le pensamos si es un reto que esté a la altura de los jugadores y de los personajes, si eso tiene sentido. Y pues el meme es bastante autoexplicativo en ese sentido. Y bueno, desafortunadamente, a algunos de los masters se les olvida que una buena parte del rol tiene que ver con la historia. Y por lo mismo, la historia que se está contando, de una u otra forma, necesita coherencia, sí o sí. Ahora, también hay que tomar en consideración que precisamente muchas de las veces nos suceden cosas extrañas
que alteran nuestro sueño o nuestros procesos de trabajo. ¿Cuántas veces no hemos tenido ideas de rol mientras de que estamos haciendo cualquier otra cosa, aunque sea algo importante? Entonces, eso también era de las cosas que se nos hacían y hasta la fecha se nos siguen haciendo muy, muy divertidas. Pero aguas, porque también tuvimos un máster que nos ponía cada cosa extraña. Entre ellas, en una ocasión, tuvimos una aventura submarina y resulta de que pues estábamos buceando en una especie de tubería gigantesca y pues lo que este cuate esperaba es que nosotros identificáramos que eso que se supone era el tridente de Poseidón era en realidad un electroimán que estaba descompuesto y que pues teníamos que componerlo. Y estamos hablando de nuestras épocas universitarias en las que pues no teníamos propiamente formación ingenieril, más allá de lo que habíamos visto básico. Entonces también ese tipo de cosas se convierten a la larga en retos innecesarios. Y eso es importante considerarlo. Cuando nosotros estamos narrando y queremos poner acertijos, debemos pensar que son acertijos para los personajes, no para los jugadores. Y bueno, eso lo vamos a comentar un poquito más adelante también. Decíamos al respecto de las historias que a veces los narradores se les olvida que todo esto pues debe tener principio, debe tener fin, debe tener una serie de condiciones que pues hoy en día conocemos más bien a través de que vemos películas, leemos libros, o sea, sabemos que tiene que haber una introducción, un desarrollo, un nudo, clímax y un desenlace. Y bueno, pues lamentablemente a algunos se les complica un poquito esto. Tuvimos en una ocasión una aventura de una sentada, un one shot que narró un amigo y chequen cómo nos lo promocionó, que la aventura se llamaba Los Cuernos de la Luna. Entonces, pues lo primero que todo el mundo pensó fueron vampiros y hombres lobo. Entonces, a conseguirse armas mágicas, a conseguirse armas de plata, a estar preparados para aventuras en la oscuridad, tener fuentes de luz, tener agua bendita, un montón de cosas por el estilo. Y pues ya hicimos el desarrollo de la historia, vamos todos bien, tenemos un enfrentamiento en algo que era un tipo de construcción megalítica estilo Stonehenge. Nos enfrentamos a una criatura cualquiera y nos dice el máster, bueno, pues ya, se acabó, hasta aquí la historia. Así como que, espérame, espérame. O sea, y esto ya fue el jefe final y ya, sí, sí, ya lo terminaron, ya, se acabó. Pero ¿y los hombres lobo y los vampiros y los colmillos de la luna? Ah, no, pues nada más se me ocurrió. Ahora, esta es muy buena, esta es cortesía del amigo Pablo, un argentino que ha estado jugando en mis mesas y que también compartimos algunos de los chats de Mundo de Tinieblas. Él nos platicó que en su primera mesa de Calabozos y Dragones, después de tener ya una campaña de varios meses y que todo estaba muy bien y bonito, pues resulta de que el Dungeon Master y su señora esposa se separan. Y entonces, así como sucede en los matrimonios que tú te quedas con el niño y yo con la niña, agarraron la mesa y se hicieron así la separación. O sea, estos jugadores son para el máster, estos jugadores son para la esposa del máster. En fin. Bueno, también, si un día no hubiera tenido Dungeon Master, pues no habría tenido que comprar dados. Digo, porque a fin de cuentas participé en aventuras en las que pues el máster atrás de la pantalla hacía como que tiraba los dados, decía qué es lo que pasaba y listo. Y también supe de algunos amigos que les tocó sufrir en algunas mesas en las que de pronto había dos o tres tarrascas. Y dices, ah, canijo, no se supone que es un bicho único, pero pues es lo que dice el máster y pues así ha de ser. Entonces aguas con eso también.
Esta es una de esas que son así medio dolorosas porque llegó un momento en que nosotros como jugadores hicimos una especie de revisión de qué es lo que estaba pasando con la historia, con nuestros personajes, con la perspectiva y con el grado en el que podíamos influir en la historia y llegamos a la triste conclusión de que todo era el famosísimo railroading, aunque en aquel momento pues nosotros no conocíamos el término, pero pues solamente decíamos lo que el máster quería que hiciéramos y por otra parte, nuestros personajes eran tremendamente desvalidos en términos de poder y en términos de potencial contra lo que nos enfrentábamos. Entonces, pues concluimos en que realmente nosotros lo que éramos espectadores, porque la historia se iba desenrollando como el Dungeon Master quería. Y si nosotros intentábamos hacer algo, pues la triste realidad es que nuestros pobrecitos personajes no podían cambiar nada de lo que estaba sucediendo y pues por lo mismo, entonces quedaba muy en duda hasta dónde nosotros podíamos estar realmente decidiendo sobre lo que estaba pasando y lo que nuestros personajes hacían. Y bueno, cosas que suceden. Este me tocó verla, este estuvo triste. Porque un amigo de nosotros que tenía, bueno, que sigue teniendo mucha experiencia en Calabozos y Dragones, porque él sí conocía un montón de los escenarios, conocía de Planescape, conocía de Pinstara, de Ravenloft, Dark Zone, Birthright y otros más. Pues llega un día que quiere jugar con nosotros, el máster le dice, sí, sí, pues haz tu personaje y éntrale. Entonces este cuate pues le pone un montón de ganas a su personaje, nos sueltan el primer enemigo y todos decimos, no, pues hay que correr. Y este cuate se pasa de valiente y dice, no, no, vamos a enfrentarlo. Y hasta ahí queda. Entonces, pues lo más que jugó fueron, ¿qué les gusta? 5 minutos. Y de ahí, pues hacer otro personaje mientras de que nosotros seguimos en el desarrollo de la historia y pues se terminó la sesión y ya no pudo jugar con nosotros. A mí siempre me quedó la duda de si realmente el máster no quería que el jugador estuviera con nosotros o qué había pasado ahí, pero pues bueno, eso fue hace tantos años. Ahora, muy similar a esto, es así me pasó a mí, que hice mi personaje, le hice una historia toda bonita, justifiqué todas sus habilidades y todo lo que tenía a partir de eso, y pues ya, a participar en la aventura. Y me voy dando cuenta de que pues todos los demás personajes eran de Munchkin lo que le sigue. O sea, lo único que le importó a los otros compañeros pues era que se hicieran bonos y bonos y bonos y cosas que tuvieran para hacer poderes, para que todo fuera más fácil y rápido, para que destruyeran, para que sobrevivieran, porque ese era el estilo de la mesa. Entonces, pues yo que llego con mi personajito basado en una historia, pues no aguantó mucho porque pues era demasiado demandante y realmente a fin de cuentas lo único que importaba eran los números y pues ni hablar, a pasar vergüenzas porque sí le pego, ¿verdad? Y pues ya sabes que no traigo más que una triste armadura de cuero que le haces al cuento. Pero bueno, esta también nos pasó a nosotros, así que tengan cuidado. Un Dungeon Master que tuvimos resultó que pues tenía a sus amigos. Nosotros éramos, por ponerlo así como, sin ser peyorativos, éramos como sus amigos de segunda o de tercera. El chiste entonces es que hubieron algunas sesiones en las que pues, nosotros llegábamos tempranito, rigurosas 4 de la tarde, listos para jugar y pues ya medio platicábamos cómo nos había ido en la semana, qué habíamos hecho y pues hacíamos básicamente tiempo para que se juntara toda la mesa. Y ya pues estos otros amigos llegaron a eso de las 6 de la tarde, entonces el máster empezó directamente con ellos las acciones
y pues todo se fue en qué hacían, cómo lo hacían y una y otra vez ellos y nosotros así nada más como en los partidos de tenis, volteando la cabeza hacia el máster, volteando la cabeza hacia los otros jugadores y pues nosotros ni siquiera un dado tiramos para no hacerlo muy lejano. Decía yo entonces que en aquella ocasión nuestro máster pues nos puso esa circunstancia en la que nuestros personajes pues mecánicamente hablando no tenían el nivel para enfrentarse a los enemigos que nos esperaban y pues nos mandó a hacer experiencia. Entonces mis compañeros adoptaron la postura de lo que hoy conocemos como el Murder Hobo y cualquier cosa que estuviera viva y generara puntos de experiencia, la mataban. Tanto así que le llegaron a preguntar al máster, ¿cuántos puntos de experiencia da un perro? No, pues da 5. Pues yo mato a todos los perros que vea. Así de plano, mis cuates. Y luego se quejan de que los jugadores de calabozos lo único que piensan es en matar. También un máster que tuvimos se daba vida dándonos datos y datos y datos. Y muchos de nosotros que sí tomábamos las notas, pues acabábamos con un plot casi como el de la serie de Lost, donde nada más no le encontrábamos cuál era la relación de muchas cosas, hasta que ya cuando terminábamos la campaña, nos decía pues cuáles eran las cosas esenciales y realmente la mayor parte de las pistas y datos que nos daba y que hacía parecer que eran importantes, pues en realidad eran pura información basura, porque le encantaba nada más tenernos al filo de la butaca. Ahora, me tocó otro, que este cuate sí era un caso excepcional. Aguas con esto, muchachas y muchachos también. Si su máster empieza a ligar con ustedes, aguas. No porque esté mal hacerlo, sino porque tenemos lugares y momentos para todo. Y si mezclamos algunas cosas, los resultados no son buenos. A nosotros nos sucedió que el Dungeon Master, pues sí, empezó a portarse amable con una chica. La primera vez, pues nosotros incluso pensamos que era parte de la historia porque lo disfrazó muy bien, pero ya cuando hubo una segunda y una tercera ocasión, pues vimos el patrón y parte de lo que este cuate hacía era permitir que la chica que era de su interés volviera a ser tiradas con los dados y flexibilizaba muchas reglas o había ocasiones en las que si algo malo pasaba, pues nos pasaba a todos nosotros menos a la favorita. Y pues obviamente esto, aparte de que genera un ambiente desagradable en la mesa, pues nos deja con una idea de que pues qué limitada está esta persona si su única forma de conocer chicas es a través del rol. Ahora, también hemos tenido estos otros casos que suelen ser más frecuentes y de cualquier forma no son del todo aceptables. Esta me lo platicó una amiga muy, muy cercana. Ella estaba divorciándose de su marido, entonces como parte de las actividades para poder regresar, llamémoslo, a la normalidad, pues decidió que tenía que volver a jugar rol, conocer a otras personas y, en fin, estar en un ambiente que le resultara agradable y divertido. Resulta que el Dungeon Master a donde llegó, pues se quiso hacer de psicólogo, psiquiatra, psicoanalista y psicólogo demás, y va resultando que a la amiga en cuestión le pone un oponente, el cual lleva como estandarte un animal de color rojo. Y precisamente, pues así es como le decían a su ex marido. Entonces, pues obviamente que ella se sintió muy mal. Me cuenta que inclusive en ese momento empezó a llorar. Y pues la justificación del máster fue que pues
Así funciona la terapia de choque. No, pues sí, será muy bueno que así funcione, pero el que tú seas máster no te da un título de psicólogo, de psicoanalista. O sea, lo que es peor, no tienes ni siquiera el derecho de tratar temas que son personales y mucho menos en la mesa. Pues, así que si algo sucede como esto con ustedes, pues miren, despídanse, agarren sus dados y que les vaya muy bien. Búsquense una mesa donde haya gente decente. Ahora, este es otro con el que realmente nos divertimos mucho porque precisamente se trata de una chica que estaba de narradora y parte de lo que ella decía era que pues no le gustaba que muchos de los jugadores tomaban actitudes muy infantiles en las mesas y que por eso los juegos que ella prefería pues eran más de corte como Mundo de Tinieblas, que abordan temas que requieren jugadores de una u otra forma pues más serios, más maduros y demás. Pues va sucediendo que en una crónica de Exalted, donde los personajes son tremendamente poderosos, pues destruyen el mundo. Y entonces, evidentemente, pues los super personajazos sobreviven, los que no son tan poderosos, pues se van con todo el planeta, y ni qué decir de los NPCs. Entonces, ese tipo de cosas terminaron haciendo que esta chica, fuera de la mesa, estuviera en una actitud de berrinche de niño de 4 años, tanto que inclusive le ofrecieron que le iban a cocinar su comida favorita y que le iban a dar no sé qué y no sé cuándo, con tal de que ya estuviera tranquila y contenta. Entonces, pues eso tampoco tiene mucha cabida. Como decíamos y nos decía un amigo, esto es un juego y pues a veces no es que se gane y se pierda, pero sí tenemos que aprender a lidiar con la frustración. Y si no tenemos la capacidad de separar lo que es el mundo de la ficción del mundo real, ¡ouch! Entonces, eso es un foco amarillo para nosotros. No está mal ir a que platiquemos un ratito con un psicólogo, porque esas cosas después terminan teniendo más consecuencias. ¿Qué es lo que les decía yo? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de que las personas adultas responsables se comporten como infantes porque pasó algo que no querían, algo que no estaba planeado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que se queja de, ay, es que yo me pasé un año haciendo las miniaturas y estos se fueron por otro lado y ni las usamos? O mi plan era súper elaborado y terminaron destrozándolo y cosas por el estilo. Pues la verdad es que también como narradores debemos siempre considerar que no tenemos la forma de controlarlo todo. Y el día en que nos ponemos a controlarlo todo, como aquel máster que les platiqué, que nos llevaba a que viéramos cómo jugaba su propia historia, pues entonces esto ya no es rol. Entonces esto ya es una dramatización de una historia literaria o es cualquier otra cosa. Así que aguas. Esto es bien triste y sí, como dice aquí, da penita ajena. Precisamente uno de estos másters que aplicaban esas técnicas ligatorias en la mesa y cosas por el estilo, pues lograron que el ambiente en general no fuera agradable para los jugadores y poco a poco pues nos fuimos apartando hasta que al final solamente quedaba un jugador y recuerdo mucho que compartieron en un chat que teníamos en ese momento de WhatsApp que toda la historia iba a depender de una tirada de salvación que este jugador iba a hacer con uno de sus 4 personajes y pues inclusive pasaron el video donde se ve haciendo la tirada y pasándola. Entonces, ya gracias a eso, pues la campaña iba a continuar. Pero pues yo me quedé con la cara de, ¿what? O sea, ¿de qué te sirve una campaña con un jugador con todo y que tenga 4 personajes?
O sea, forzosamente necesitamos darnos cuenta de que todo tiene un principio y un fin y tenemos que aceptarlo. Que no nos guste, que no queramos, es otro cantar, pero es preferible que una historia quede con un final y no que estemos prolongando inevitablemente eso. Y sobre todo porque en última instancia quedamos en que el juego de rol es para divertirse y en el momento en que ya no te diviertes en el rol, pues el juego ya no cumple su cometido. Esta es otra que me platicaron y me la platicó con orgullo el máster que lo hacía, déjenme les cuento. Resulta que este cuate narraba vampiro y entonces le obligaba a sus jugadores a tomar una cucharada de jarabe cada vez que utilizaban un punto de sangre, porque sabrán ustedes que en el juego de vampiro ciertas de las habilidades que tienen estas criaturas dependen de gastar sangre, la cual se va recuperando conforme se alimentan de sangre de humanos y de algunos otros animales y cosas por el estilo. Entonces, pues este cuate quería hacer un proceso de inmersión demasiado complicado y pues sobre todo yo lo que digo aquí es, si tus jugadores se prestan para eso y saben que eso va a pasar y lo aceptan, bienvenido, pues qué bueno, es una forma de jugar que no sea mi forma o que no sea como yo lo haría, es otro cantar. Pero lo que no veo bien es que abuses del poder para hacer que las personas hagan cosas que no quieran, con todo y que sean cosas inofensivas, como tomarse una cucharada de un jarabe, porque a fin de cuentas estás transgrediendo a la otra persona. Y bueno, todo esto que hemos visto y que es un recorrido de 27 años en las mesas, me lleva a estas conclusiones. Simple y sencillamente, el DM, guardián, anfitrión o el nombre que le pongan al sujeto que narra la historia define si las reglas se están aplicando correctamente y es quien se encarga del dinamismo en la mesa, pues realmente no es que sea malvado, sino simplemente es un ignorante. Y pónganle atención a esta lista. Seguimos entonces con esto y pues la lista creo que es bastante clara en cuanto a la propuesta. Hoy en día sabemos que hay que tomar consideración de los jugadores, no solamente en el sentido de qué quieren ellos, qué quieren sus personajes, sino sobre todo lo que hemos platicado mucho respecto a respetar a las personas, a tener esas herramientas de seguridad como la tarjeta X, la hoja de consentimiento y muchas otras cosas que esta nueva modalidad en la que estamos nos obliga a considerar, y no solamente porque sea una moda y hay que estar políticamente correctos, sino porque todo esto tiene que ver con mantener un ambiente sano y divertido. Y yo creo que no solamente lo merece la persona, sino lo merece el juego en general. Entonces, aquí va una máxima de la logística. Nosotros podemos quitar al intermediario, pero no vamos a quitar a sus actividades. Es decir, imaginemos que no hay un narrador, que no hay un Dungeon Master. De cualquier forma, cada uno de nosotros al momento de que toma la palabra y se vuelve el centro de las miradas, construye la historia, narra lo que hace su personaje, tiene exactamente el mismo potencial disruptivo de provocarle malestar a los jugadores, de abusar de eso que tiene en su poder, de hacer las cosas de tal o de cual manera, y eso termina siendo algo que más allá de que tengas el membrete de Dungeon Master, Guardián o cualquier otra denominación, pues es una responsabilidad. Y en tanto no reconozcas que esa responsabilidad existe y que en algún momento puede caer en tus manos, pues no vas a tener conciencia del impacto que puedes generar en otras personas con cosas tan simples como palabras. Entonces,
quedamos en que en el rol, independientemente del juego, independientemente de los jugadores, de los narradores, de las reglas, es un juego de personas. Y para todas estas personas tiene que ser divertido y tiene que ser seguro. Pero definitivamente aquel que lleva la batuta, que es el director de juego, pues es el que tiene un mayor impacto, porque él es el que puede hacer que una narrativa sea más ligera, más triste, más divertida. Definitivamente que las decisiones de los jugadores van a impactar, pero más allá de todo eso, tenemos que considerar también que es un trabajo en equipo y que si tanto decimos que el rol fomenta los lazos de cooperación, la unión entre los jugadores y que muchos de nosotros podemos decir que nuestros mejores amigos o que la mayoría de nuestros amigos salieron de mesas en las que estuvimos, pues entonces eso significa que forzosamente tenemos que contribuir a que el juego sea muy agradable para todos, seamos los narradores o seamos los jugadores. Eso es algo que tiene que ser independiente. Ahora, todo este montón de experiencias, anécdotas, chistes y similares, pues si los vemos con un ojo un tanto cuanto crítico y sobre todo hoy en día que a la mayoría de las personas algo les ofende, pues por menos que la mitad de esto, más de uno habría tirado la toalla y jamás habría vuelto al rol. ¿Cuántos de nosotros no conocemos historias de gente a la que precisamente porque le dieron una mala introducción, porque no le explicaron las reglas, porque le aplicaron algún tipo de bullying, porque los acosaron, eh, se alejaron por mucho tiempo del rol? Me ha tocado conocer a muchas personas que ahorita, gracias a toda esta situación por la que pasamos, están regresando, le están dando esa segunda oportunidad al rol con otras personas, con otros juegos y están reencontrándose con algo que es muy gratificante. Y eso es precisamente el motivo que hace que se pueda contestar esta pregunta. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué de todo este montón de experiencias, muchas de las cuales fueron dolorosas o fueron vergonzosas, no tiré la toalla? Pues porque al igual que muchas otras personas en mi época, descubrimos dos cosas importantes. La primera es que el rol nos da muchísimo. Nos permite aprender, nos permite divertirnos, nos permite luchar para poder resistir la realidad, nos da amigos y sobre todo yo considero de forma muy particular que el rol para algunos de nosotros se convierte en una forma de vida. Y precisamente ahí es donde también entra nuestro criterio para que podamos entender que el rol como tal es una actividad social y en todo lugar donde haya cuando menos dos personas puede existir el conflicto. Si a esto le aumentamos que una de esas personas tiene más poder porque se lo da el juego y esa persona no lo usa como es debido, pues evidentemente las cosas no van a salir bien. Pero también eso es parte de lo que a muchos jugadores nos hace convertirnos en narradores, que no queremos que otras personas pasen por eso que fue tan desagradable y que a nosotros nos sucedió o que le sucedió a una persona cercana. Entonces, eso para mí es una de las cosas más interesantes y más importantes. Y mi buena amiga Lupita Berumen lo resume de una forma muy poética porque ella dice que en las mesas de rol hay magia. Y bueno, pues eso seguirá siendo uno de los mayores atractivos de esta actividad, a diferencia de muchos otros juegos. Entonces, como decimos, pues ya hasta aquí llego yo. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado. Espero que este conjunto de experiencias pues no haya hecho que ustedes abandonen el rol
que sobre todo se den la oportunidad de conocer más mesas. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que hay mesas en Discord, en Telegram, en Facebook, en todos lados hay publicado a alguien que quiere empezar a jugar, ya sea como narrador o ya sea como jugador. Hay un montón de juegos que van saliendo. Muchísimos de los clásicos los están volviendo a conocer las generaciones nuevas. Vemos que hoy en día inclusive algunos padres ya están jugando con sus hijos y eso es una de las cosas que al menos a mí de manera personal me llenan de satisfacción, aunque no sea obra mía, pero considero que hay muchas personas valiosas que en todos estos años que han pasado han hecho contribuciones importantes y precisamente muchos de estos esfuerzos, como estos eventos, son precisamente los que van a facilitarle a otras personas conocer este maravilloso mundo. Y bueno, por mi parte, no me queda más que agradecer el espacio, el tiempo y decirles que pues que los dados no dejen de rodar, sigan jugando rol, tomando café, jugando con sus michis. Sí, dice Lupita, que saludos a esos héroes. En cada quien ha abierto mesas de rol durante la pandemia. Y eso es muy cierto. Así que terminamos por hoy, bueno, por ahora, este espacio de taller con Master Edge. Y los esperamos para la noche a las 22 horas hora de Chile. Estará también, estamos dando otro taller con uno de nuestros narradores del servidor, narradores y administradores, que es Chris, en el cual quedan todavía cupos para poder jugar, porque es un taller práctico de interpretación de sus personajes en cualquier sistema de juego de rol. Así que los dejamos invitados. También gracias, Lupita. Y nos vemos más tarde. Y que los dados sigan rodando.